Mosaico Semanal. Un desarrollo cultural de valores y principios humanos. Un nuevo concepto de la comunicación en sus diferentes enfoques sociales, culturales, educativos, económicos, laborales y políticos, bajo la dirección del conocido conferencista internacional Jorge Ramón Pichardo Barce, hijo directo de Chinandega. Con ustedes, Mosaico Semanal. Esta noche estaremos hablando sobre la responsabilidad y la obligación. La responsabilidad es un principio universal. Todos los seres humanos estamos llamados a ser responsables. Este es un principio ético también, porque la ética es parte de esa forma en que debemos de tratar subjetivamente y objetivamente de coincidir con las cosas que nosotros hacemos. Y la responsabilidad es un principio subjetivo que se traslada a la parte objetiva para brindarnos un concepto de hacer aquello metódicamente o realizarlo, llevarlo a finalidad. Por eso la responsabilidad es parte de todo lo que el hombre y el ser humano hace. Porque si el ser humano no tiene responsabilidad en las cosas que hace, entonces las cosas no terminarían o quedarían a mitad del camino o se diluirían para no finalizarse. La responsabilidad pues es un principio de hacer las cosas hasta el final o de llevar a cabo el efecto de lo que quiero hacer bajo palabra o bajo conceptos humanos que tengo que realizar. Es por eso que a veces la responsabilidad se convierte en obligación, porque la obligación es un contenido de ver las cosas bajo una óptica definida. Estamos obligados a cumplir aquello, pero no estamos obligados a ser responsables, porque la responsabilidad es un principio espiritual y al mismo tiempo ético que se conjuga para decir yo soy responsable. Todos tenemos obligaciones, pero la responsabilidad es un principio que viene con la base humana de quedar bien y sentir que quedamos bien viviéndolo y sintiéndolo. Es por eso que la empresa vive responsabilidades. Y no solamente la empresa como parte de una responsabilidad, sino que también cada paso, cada actitud humana debe ser responsable. Desde las personas que utilizamos un bien para hacer un bien, como las personas que han hecho un mal y terminan por convencerse que el mal no es bueno, que hay que hacer un bien y se vuelven responsables. Entonces vemos que la obligación y la responsabilidad se juntan para formar el hacer bien las cosas y bien hechas. Entonces entramos en la calidad. Por eso es que la calidad, cuando la responsabilidad se junta con la obligación, vemos que existe un momento de hacer las cosas bien y bien hechas. Y a esto le llamamos calidad. Y a veces nosotros sentimos que esa calidad es parte de una calidez humana, porque hasta el carácter, el comportamiento y la conducta se juntan para formar también una decisión de llevar a efecto una actitud humana más armoniosa y más llena de contenido humano. Ahí es donde la gente vemos que dicen, no soy responsable. Sí, a veces el ser humano puede quedar mal, por una simple razón. No le salió bien lo que pensó o la actitud que llevaba para hacer bien. Por eso dicen, hay que obligarlo
no es necesario obligar a una persona responsable. ¿Y saben por qué? Porque la responsabilidad es parte de un sistema ético, de una formación ética, que muchas veces puede tardar, pero que va a llegar. Y la obligación ya es un contenido de hacer las cosas porque tienen que hacerse a la fuerza. Y eso no es conveniente. A las personas hay que enseñarles que la responsabilidad es un sentido humano que llega poco a poco y como un contenido de ir aprendiendo en la práctica y en la razón. Que la responsabilidad es el mejor negocio que podemos hacer en la vida. Es por eso, amables televidentes, que es bueno ser responsable, pero responsable cuando respondemos al llamado de las actitudes o de las cosas que hemos obtenido bajo esa responsabilidad. Porque hay que cumplir la responsabilidad. Por ejemplo, un pagaré. Un pagaré es obligatorio, porque es un contenido por escrito que está diciendo que vas a pagar en un determinado momento. Eso se vuelve obligatoriedad. Entonces vemos que se junta la parte de la obligación con la responsabilidad y la persona no trata de quedar mal. A veces queda mal porque por fuerza mayor no puede hacer más que eso. Pero muchas veces la forma obligada de hacer las cosas también es muy delicado, porque si obligas a una persona a hacer algo en la responsabilidad que él ha deseado pero no puede, estás obligándolo a algo que está en contra del principio humano y en contra de los deseos mismos de quedar bien. Es por eso, amables televidentes, que cuando adquiramos un compromiso o una responsabilidad mayor, recordemos que la obligación tiene que ser menor que la responsabilidad. Porque la responsabilidad es donde yo adquiero mi moral y mi condición de ser humano para no fallar en lo que debo de ser preciso y conciso para mis principios humanos. Y la forma obligada debe ser como parte de un término final, donde ya las cosas se mueven en otro sentido humano. Por eso la ley muchas veces está desviada. La ley muchas veces falla. A veces el dinero hace fallar la ley. ¿Por qué? Porque hay personas que obligan a las personas sin la responsabilidad, sin tomar en cuenta ese sentido ético y moral. Simplemente por el dinero se mueven las cosas y estamos creando y conduciendo un mundo lleno de una situación muy adversa a los principios humanos y a la parte espiritual. ¿Por qué? Porque sencillamente el ser humano tiene que velar por sus principios, pero también tiene que velar por lo que adquirió como parte de hecho de algo que tiene que cubrir o tiene que realizar. Ahí hay una situación montada. Les decía de las empresas. Le hablo también de la vida del hogar. Hablo también de los compromisos adquiridos de las personas que van desde un Córdoba hasta 1 millón de Córdobas y más. Pero que muchas veces un Córdoba cuesta más pagarse que 1 millón. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque a veces hay momentos definidos en que la situación se vuelve adversa. Y aunque la persona sea lo más honesto y lo más responsable, pareciera que se vuelve irresponsable. Y no es así. No puede. Y al no poder, la obligación tiene que esperar. Porque la obligación se trata de no imponer, sino de respetar también al ser humano en su base humana de responsabilidades. Y hay que saber esperar. Y saber esperar significa que las personas responsables van a responder, pero tiene su momento y su forma y su exactitud de lo que se quiere hacer. Pero esas cosas muchas veces las desconocen las personas que no tienen ni principios
ni tienen conducta, ni moral. Simplemente ven la vida como un negocio. Y al verla como un negocio, entran en una deshumanización y entran en un factor humano que para todo es tratar de dañar y perjudicar a las personas, por muy honradas y honestas que sean. Yo recomiendo al ser humano tener paciencia, porque la mejor honradez y la mejor lealtad y la mejor responsabilidad es cuando somos tolerantes ante la situación que se presenta. Ahí está un detalle grandísimo en las empresas. Cuando las empresas dan crédito, hay empresas tolerantes y ha sido un gran negocio para las empresas la tolerancia, porque el cliente que muchas veces falló por razones de fuerza mayor y no porque no fue responsable, fue el mejor cliente del año o el mejor cliente que ha tenido la empresa. Entonces ahí vemos que debemos de ser tolerantes y tratar de mantener una actitud de cordura y bienandanza. Bienandanza significa la parte positiva y objetiva de que yo necesito para recuperar lo que he dado. Hasta para recuperar tengo que tener paciencia y tengo que tener una situación positiva. Porque hay que darle a la persona oportunidades para que la persona sea responsable. Porque la responsabilidad no solamente es que ya hizo la entrega, no. La responsabilidad es por el principio humano y por la moral y por la imagen, por la conducta de la persona. Que puede ser un personaje, que es muy delicado eso, o puede ser una persona sencilla y humilde, que también es muy honrada. La empresa debe tener muchísimo cuidado en los créditos. Mucho cuidado. Muchas empresas pierden demasiados clientes porque no saben ni siquiera contabilizar la deuda con el cliente. Son demasiado exigentes y la exigencia se vuelve como una posesión de ambición y no una posesión de alternar la ganancia con el cliente. El cliente, pues, hay que respetarlo, estimarlo, apreciarlo, porque hoy puede ser así y mañana puede ser que le dé abundante negocio a esta empresa. Es por eso, amigos televidentes, que en el hogar también se ve eso. La responsabilidad de la madre, la responsabilidad del padre con sus hijos, la responsabilidad del hijo con su estudio, la responsabilidad del maestro con sus alumnos, la responsabilidad del director con sus subalternos, la responsabilidad del capataz con sus obreros. Todos tenemos que tener esa base humana de responsabilidad frente a esta forma obligada. Porque si obligo a un trabajador a que él lo haga porque yo mando aquí, estoy seguro que este trabajador, este empleado, no lo hará con la dedicación y me va a dejar un mal trabajo. Pero si yo lo vuelvo responsable, con actitudes positivas, demostrándole lo que es la actitud y la responsabilidad humana, esta persona no solamente me va a agradecer, sino que va a colaborar y a cooperar con la empresa directamente. Entonces vemos nosotros que tanto en la vida personal, hasta de un crédito, como del trabajo mismo, la empresa y el ser humano pueden recibir grandes dones de personas que tengan la voluntad de seguir tratando con ellos. Bajo estas circunstancias, ya para finalizar, logramos nosotros descifrar que la responsabilidad y la obligación tienen que juntarse con tolerancia y con cierto respeto y con cierta forma de saber tratar a las personas. Muchísimas gracias. Buenas noches, aquí Occidente.